ver a lo largo de estos 3 días, y por el hecho que hay alrededor de 36 ponentes y solamente 5 son mujeres. Bajo este dato, lo que nosotros queremos mostrarles no es un trabajo, sino es una invitación desde las mujeres a formar una sororidad de la identidad de género y a los hombres a que sumen una aventura, el reto de desligarse de esas relaciones patriarcales y luchar junto con nosotras por una equidad de género. Una vez dicho esto, quiero decirles lo que primero quiero recalcar es, y para esto me permito citar a Santiago Castro Gómez, es que se entiende por colonialismo. Son estas relaciones de poder que se ejercen de una sociedad sobre otra en el ámbito económico, jurídico, político, cultural, social y epistemológico, y que se rige a partir de unos principios evolucionistas de democracia y de progreso que son ejes transversales que propenden por una legitimidad, pero que en realidad vienen a configurar estas relaciones de dominio. Desde el postcolonialismo vemos cómo, existen las significaciones culturales que se caracterizan por unas exclusiones provocadas a partir de jerarquías epistémicas, espirituales, raciales, étnicas, heterosexuales desplegadas desde el proyecto de la modernidad. Estas estructuras de la traducción que se vinieron configurando desde el siglo XVI y XVII continúan jugando un rol importante en el presente. Y por eso es importante rescatar el concepto de decolonialidad para, diferenciarnos de este discurso académico y político de que ya somos una nación independiente, si en realidad todavía existen unas relaciones que van a configurar, pues como lo diremos ahorita, una identidad desde la mujer. Entonces vemos, cómo el capitalismo global contemporáneo resignifica estas exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas y de tal modo manifiesta, la existencia no solamente de este sistema capitalista, sino de lo que los nombré anteriormente. Estas reivindicaciones que configuran de configuración cultural de un pueblo independiente son en realidad esta cortina de humor nacional creada a partir del discurso ilustrado moderno que despliega esta trampa organizada del engaño, que finalmente nosotros nos vemos envueltos. Nosotros como sujetos, en esta interacción social y en esta creación de relaciones intersubjetivas, vemos esta configuración social de lo femenino que se ampara en un avance de un estatus social falsamente indica que las mujeres logran escapar de estas relaciones patriarcales opresivas que las subordinan dentro de una social concreta. Es decir, la mujer se ve desde la sociedad afro, desde la indígena, desde lo rural y desde la ciudad inmersa en estas relaciones de opresión. Estos, se interrelacionan por unos códigos hereditarios de lo femenino con la soberanía individual que surge desde la modernidad. Ahorita es importante hacer la precisión sobre el eje del sexo-género en articulación con lo racial étnico y se pretende demostrar, cómo estas redes de poder configuran no solo la identidad, sino el destino de las mujeres. Este simbolismo a lo largo de la historia es lo que nosotros estamos estudiando y se presenta en términos simples como un vínculo que es inmediato de fragilidad, temporalidad y racionalidad a lo femenino y a lo masculino como lo viril, la fuerza, la universalidad. Por eso es importante ahorita hacer la distinción entre el sexo y entre el género. El género como una categoría que socialmente se construye, y el sexo como unos atributos biológicos y anatómicos. Y para esto me permito citar a Heckman diciendo que las mujeres no nacen, sino que se hacen. Por el otro lado, existen diferentes teorías feministas, cada una, reivindica diferentes aspectos desde ese criterio local y desde su propio contexto. Por ello, la importancia, de construir estos símbolos y de la cultura y del lenguaje que han silenciado a las mujeres mediante una sensibilidad de género considerándolas como sujetos incapaces de acción por su construcción de género y sus funciones naturales. Con esto en mente se considera importante resaltar que dentro de lo femenino existen, estos contextos espacio-temporales y que el género se ve inmerso entonces en las entidades de clase, de etnia, de religión y de sexo.
Digamos, en un principio esta teoría feminista, la clásica, correspondió a la mujer estadounidense de clase media, blanca. Y lo que nosotros pretendemos es reivindicar un poco esto que nos da el feminismo crítico, y es decir, nosotras como, digamos, como en este movimiento de género, no podemos desconocer esa subjetividad, digamos, propia de los contextos de las mujeres que han perpetuado, digamos, este dominio que se ejerce sobre los sujetos. Es decir, la reivindicación femenina no es una masa homogénea, sino que por el contrario responde a singularidades, donde cada lucha desde lo individual va configurando esta nueva identidad por la que nosotros estamos abogando. No existe pues entonces una reivindicación de género universal, sino que por el contrario atiende a una multiplicidad de contextos y grupos sociales que competen en la construcción de esta identidad. De ahí que sea necesario que se articulen estas luchas reivindicativas singulares de la experiencia de colonización y su impacto hoy día en el mundo, atendiendo a cada contexto sin olvidar este horizonte de una emancipación de género. Digamos, también recordando un poco el papel del lenguaje dentro de estas relaciones de dominio, digamos, como fenómenos culturales y sociales que reconocen este tipo de comunicación y a partir de ellos distribuyen este pensamiento y esta construcción de género a la que hoy nos vemos, envueltos. Digamos, lo que el lenguaje que enuncia y también, digamos, que ha creado la sociedad nos ha negado la posibilidad de ser sujetos para sí y no sujetos en sí. Es decir, la mujer se realiza solo en la medida que cumple con lo que él es para él, con lo que ella es para él. Se termina en diferencia únicamente en relación con el hombre o su destino y no en relación con ella misma. Ella es esencial en tanto que hombre. La mujer separada del hombre es inesencial. Es decir, los intereses de género de la mujer no son los mismos intereses de los hombres. Sujetos en sí en cuanto que no tienen conciencia y sujetos para sí son conscientes de la contradicción de su situación de opresión y solo a través de esa conciencia serán sujetos para sí. Es decir, cuando asuman este rol autónomo y separado de estos intereses. Mientras las mujeres no tengamos una conciencia de lo que somos, es decir, esos seres autónomos independientes, seremos objetos de la historia porque no la estamos construyendo en tanto que objetos. Así pues, la colonialidad desde el patriarcado influye de manera directa en estas relaciones sociales como mecanismos culturales intersubjetivos que se sitúan, digamos, como una hegemonía. Así pues, digamos, esta visión civilizadora colonial construida desde el discurso es una máscara eufemística de acceso brutal a los cuerpos de las mujeres, en este caso a través de esta explotación corporal, de violaciones sexuales, de control de reproducción y el terror sistemático. Las secuelas, digamos, de esto todavía perduran y reducen los roles de la mujer como reproductoras, madres y objetos sexuales. Por eso mismo, hoy en día, estos movimientos feministas de resistencia creadores de nuevas formas culturales que construyen esta construcción de género y abogan por una nueva, donde la mujer sí es autónoma y donde su dominación, digamos, viene a partir de este cambio cultural, pero no solamente de los hombres, sino también desde las mujeres. Es decir, es una construcción pues para ambos, debido a que es social. El feminismo, digamos, en Latinoamérica como una praxis de la liberación y encauzarlo a esta creación de una conciencia crítica y colectiva, tanto de hombres como de mujeres, para comprender las relaciones de dominación entre sexo y género y articular herramientas de lucha y reivindicación en una era postcolonial. Digamos, ¿cuáles son esas instituciones que nosotros vimos en nuestra investigación sobre, digamos, un elemento histórico ya concreto? Pues digamos, nosotros investigamos sobre el derecho de pernada. El derecho de pernada empezó con la conquista y se vino a desaparecer hasta la entrada del siglo XX. ¿Qué decía este derecho de pernada? Era el derecho del hacendado por una relación de subordinación o por el pago de un dinero de acceder al cuerpo de la mujer. Era socialmente tolerado y la mujer no podía ni siquiera decir o reivindicarse porque fue víctima de ese abuso. Entonces, no solamente es a partir, digamos, del hacendado que ejercía ese poder, sino de esa aceptación social que no aborrece ese tipo de actos, que coloniza efectivamente el cuerpo de la mujer. Entonces vemos cómo se objetiviza su cuerpo, ¿sí? Y se reduce a lo que al placer que pueda producir. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es, digamos, considerarnos a nosotras como dueñas de nosotras mismas
como una propiedad de un sujeto ajeno. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sometimiento bajo el cual se aprobia su sexualidad constituyó una base fundamental en ese momento de la identidad y que hoy llega a repercutir en lo que nosotros entendemos por identidad. La configuración simbólica de la mujer en la colonia era una construcción social de dirección y control simbólica de la mujer que se veían obligadas a conducirse de cierta manera por su situación de inferioridad frente a nosotros y por esa aceptación social. Entonces vemos cómo el derecho de Granada veía a la mujer como un objeto sexual. Este tipo de ejercicio se caracterizó por la posición del hombre sobre la mujer sin que ella pudiera resistirse. Fue socialmente tolerado y raramente se le reconocía la vulneración de la que las mujeres habían sido víctimas. Ahora bien, en la misma línea de Daniela, la historia ha tratado de desarticular ese patriarcado que nos ha venido reprimiendo durante siglos, y la respuesta a desarticular ese patriarcado ha sido totalmente normativa y no ha sido eficaz. De ahí la importancia que las mujeres nos hayamos apropiado de nuestros derechos y para ejercerlos y reivindicarlos dentro de una sociedad que se supone que es justa e igualitaria. Pero atención a esto. Hoy en día hay estudios del Ministerio de Protección Social, del Observatorio de Mujeres, comprueban que hay 160.000 empleadas del servicio doméstico. Todas son mujeres, 16.000 de ellas están afiliadas al seguro social. La tasa de desempleo en el género femenino cada vez aumenta más y la participación en cargos públicos disminuye. Y no solo en cargos públicos, sino cargos ejecutivos, administrativos. Y a pesar de la ley 589 del 2000, que todos conocemos como ley de cuotas femeninas, que concede una mínima participación de las mujeres en cargos de máxima instancia, es un empoderamiento femenino en lo público meramente cuantitativo. Nosotros queremos es un empoderamiento cualitativo. ¿Por qué? Porque para que la mujer pueda comportarse, hablar y representarse sin ser discriminada por ser mujer y no ser tomada como un número. Y también, pues, atención mujeres y hombres a las siguientes cifras. El 85.7% de las mujeres sufre violencia sexual. El 80% de los desplazados son mujeres. El 70% de las personas que viven en pobreza en nuestro país son mujeres. Además, no solo es una cuestión local, también a nivel internacional, el 98% de la riqueza está concentrada en los hombres. Solo el 2% lo tienen las mujeres. Y en adición, si no es el 100%, el 99.9% son las que se encargan de la procreación humana. Entonces, la renovación generacional no se reconoce dentro del Producto Nacional Bruto. Y eso lo hablamos obviamente de un marco totalmente capitalista. Y el marco capitalista no nos reconoce, cuando estamos en maternidad, como una población económicamente activa. Y no es que estemos reivindicando que nos asalarien por ser mamás. No, señores, estamos hablando de como ser madres nos da una condición económica y social determinada. Además, la actual sociedad sexista y patriarcal, y pues lo que les mencionó Daniela del derecho de Granada, y pues todas estas instituciones, pues la más evidente es la que hablamos es las señoras del servicio doméstico, lo que han hecho es reproducir la práctica patriarcal, lo que provoca la desigualdad y pues el dominio del patriarcado sobre nosotros. Por ello, la posmujer, en la posmodernidad, en el capitalismo, que se supone que estamos en épocas de decolonización, porque ya la mujer es una mujer que ha entrado en su aumento de la capacidad laboral, la mujer, el asalariado femenino ha aumentado y ha cambiado de rol. Y eso pues es un imperativo en este mundo que es ampliamente neoliberal. Y la cuestión aquí es que el mundo neoliberal nos dice que nosotras podemos gobernarnos a nosotras mismas por trabajar. Y no es así. Nosotros, las preguntas que nos planteamos es ¿por qué se da este fenómeno que dice que nos podemos autogobernar si nosotras venimos trabajando? Las mujeres vienen trabajando desde épocas preindustriales. Ni siquiera vienen trabajando desde la época del feudalismo. La mujer trabaja desde que es sujeto. En adición, ¿acaso el matrimonio y la familia no son aparatos de subyugación no solo del hombre sino de la mujer? Otra pregunta que nos planteamos,
nosotros decimos que sí, la mujer que se convierte en obrera deja de ser mujer, porque se convierte en una mercancía que está dispuesta a reproducir las prácticas del capitalismo. Asimismo, la mujer que se convierte en una mercancía no deja de ser un objeto sexual, y en el mundo capitalista la mujer que trabaja, aparte de que es un objeto sexual, también es un signo de progreso, porque el trabajo de la mujer ha sido desvalorado, porque se cree que es el mejor trabajo que hacen los hombres. Entonces, en la poscolonialidad, las mujeres somos objetos sexuales, somos mercancías, somos signos de pobreza, en donde está la liberación femenina. Yo no entiendo por qué dicen que nosotros ya logramos la emancipación cuando no hay una verdadera emancipación. Simplemente, como seguramente las mujeres, con la libertad sexual, con todo el tema de las píldoras, a nivel de estructura familiar, se han podido liberar, pero como clase obrera se enmarcan al interior de los sujetos explotados por el capital del mercado. ¿Y quiénes son quienes dirigen el capital del mercado? El sexo masculino, porque las mujeres no están ahí porque seguimos siendo subvaloradas. Asimismo, pues la mujer vive fuera de sí misma, no vive para sí, la mujer vive para los demás, vive para sus hijos, para su esposo, para el mercado, no se libera, simplemente se transforma este escenario de subjugación femenina. Y como lo dice Gilles Lipovetsky, la mujer en el época de poscolonialidad se convierte en la mujer de su casa y del consumo. Es una mujer que es oprimida en dos esferas totalmente diferentes. Ahora bien, la mujer también cree que pues, trabajar es una necesidad para construir su identidad y su individualidad, pero eso mismo le impide revolucionarse contra el mercado y la dominación patriarcal, porque lo sigue viendo como una necesidad de tener que trabajar para liberarse del patriarcado y la subyugación masculina. Pero el rol tradicional en el ámbito privado no cambia, la libertad de gobernar es dada por las instituciones, realmente esa libertad no existe y la colonialización de lo público está dada también por el hombre. Entonces, la mujer posmoderna tiene que crear nuevas relaciones, no dejarse limitar por ese techo de cristal que tanto nos menciona Margaret Turing, en donde nos dice que los hombres nos ponen obstáculos para llegar a nuestras metas. Digamos, terminando este punto, la postmujer debe pensarse diferente las relaciones de poder entre hombre y mujer. Y asimismo, la postmujer debe oponerse al modelo de vida masculino y debe impedir ser dominada por el hombre. Y tampoco por el mercado, como lo he venido diciendo reiteradamente. Asimismo, pues nosotras creemos que el movimiento feminista tiene diferentes retos y perspectivas. La primera es, y la más esencial, es reconocer la diferencia. No solo entre hombres y mujeres, sino dentro de las mismas mujeres. Tenemos que reconocer nuestra diferencia, pero reconocer esta diferencia sin llegar a esencialismos culturales y esencialismos de género. Es muy importante tener esto en cuenta para poder evitar la discriminación, la violencia de género, la explotación sexual y económica de las mujeres y entre otros datos que nos han determinado nosotras como mujeres. Asimismo, tener en cuenta que los instrumentos jurídicos para desarticular el patriarcado son una falacia. El sistema jurídico no va a cambiar de manera directa la relación de poder que tiene el hombre sobre mí o yo sobre el hombre. En esa medida se hace irrisorio pensar pues, que la ley también nuestras relaciones sociales. La mujer, esto es muy bonito, la mujer feminista debe resistir y debe considerar de verdad la necesidad de crear un movimiento organizado de liberación contra el patriarcado y contra las mismas mujeres que también a veces oprimen a otras mujeres, porque es que la subyugación femenina no se da solo por el hombre, sino por la mujer, por la mujer. Pero ese movimiento organizado de liberación que nosotras proponemos no es una organización que cree un feminismo universalmente verdadero o que esencialice el contexto de la vida individual, porque si sucede eso se fracciona la vida. Y
nuestra identidad que ha sido construida por el hombre, no por nosotras mismas. Asimismo, debemos, pues lo profundo es que, aparte de reconocer la diversidad, ese reto del movimiento feminista es reivindicar nuestra condición de explotación, no solo económica, sino sexual, ideológica, social, y identificar los intereses de género que nosotros tenemos, y nosotros también, los hombres tienen también diferentes intereses. Asimismo, reconocer que la mujer ha sido dominada históricamente y tener memoria. Recordar que nuestras luchas han sido bastante fuertes, no por algo se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo, de la mujer trabajadora y luchadora. Y crear una nueva historia de la mujer. Porque las luchas por la identidad son ligadas a proyectos emancipatorios que permitan las identidades fluidas del género femenino y pues también del género masculino. Y la idea es que no se puede subyugar a otras mujeres a nuestra historia, pero tampoco se pueden desarticular las luchas porque se perdería toda la legitimidad que ha ganado el movimiento feminista. Simplemente la apuesta es hacer una resignificación reflexiva de la identidad de la mujer, reconocer que también pueden haber marcos jurídicos que nos acompañen, pero que esos marcos jurídicos tienen que ser eficaces y legítimos y válidos, porque si no tienen esas tres cuestiones, el marco jurídico realmente no va a ser adecuado para la lucha femenina. Y en adición, creemos que la lucha femenina tiene que proteger por la autonomía y la libertad del pensamiento, en aras de alcanzar un autogobierno, de una responsabilidad individual de la mujer. La mujer no dependa del otro para hacer. Y esto no parte de una guerra contra la feminidad ni de diabolizar al hombre, mucho menos, sino de construir desde la poscolonialidad lo que nos han inculcado, y es que la mujer tiene que ser linda, bella, delgada, fresca, el consumo de imágenes de la mujer, que si no nos maquillamos no somos bonitas, ni no nos pintamos las uñas tampoco. Además, la mujer ha logrado incidir en diferentes campos, pero eso no significa que la lucha haya acabado, ni mucho menos, la lucha continúa. Y que independientemente de que existan normas de inclusión, la norma de inclusión no siempre significa que haya una representación de lo que somos nosotros dentro del contexto público. Asimismo, creemos que la desigualdad de roles es evidente, y pues lo que conversábamos con Daniela es que yo, Vilma Rostopio, yo como mujer, no quiero ser igual que un hombre, simplemente quiero ser una mujer. Y asimismo se debe renovar esa identidad femenina y que esa industria estética y el consumo de imagen no me consuma como mujer y como la esencia de lo que yo soy. Asimismo, pues para ir cerrando, los movimientos feministas deben proceder por la liberación de todas aquellas represiones, opresiones y subyugaciones por parte de la sociedad actual. También la lucha continúa por el reconocimiento de la mujer en la sociedad patriarcal, pero que no es suficiente que la mujer sea reconocida como mujer dentro de una sociedad patriarcal. Aquí lo importante es que nosotras nos reconozcamos a nosotras mismas como mujeres, porque no sirve de nada que a nosotras nos reconozcan si nosotras no forjamos una identidad propia. Y si no forjamos una identidad propia, no podremos alcanzar a la consecución de nuestra revolución y emancipación femenina. Para cerrar, quiero dejarlos con unas frases de un poema que se llama Ojos del Sol, que dice: bonita es la mujer que lucha, que no se deja vencer, bonita es la mujer que ama, que ríe, que sueña despierta con cambiar el mundo. Gracias.